Muy buenas noches amigos del canal Centinela Patriota, acá como cada jueves haciendo un análisis posterior al programa que tuvimos el día de hoy, 6 de agosto, con nuestro invitado Alejandro López, ¿no es cierto? Cientista político, geopolítico, ¿cierto? Que actualmente se encuentra estudiando magísteres de la Universidad del Desarrollo acá en Chile y actualmente se encuentra realizando su doctorado en España. Y precisamente el tema fue este tema de la migración marroquí a España a través de Ceuta, ¿no es cierto? Ahí nos explicó un poco el tema geográficamente, nos mostró dónde estaba ubicado, nos mostró un poco las colonias españolas que habían alrededor de Marruecos, cómo las fueron cediendo de a poco, y todo el clima geopolítico que se da alrededor de toda esta situación. Y todo parte por un mensaje en redes sociales. Ahí nos podemos dar cuenta cuán invasivas son las redes sociales y cuánto nos pueden llevar a cometer algunos errores. Bueno, en este caso fue la llegada masiva, ¿no es cierto?, de marroquí a la ciudad de Ceuta, que es un enclave español en África, en el norte de África, y los que pasaban hacia Ceuta obviamente decían que no los estaban devolviendo a Marruecos, sino que podían cruzar a España. Y ahí se da toda una situación, ¿no es cierto?, de aglomeración de personas, se da una crisis social al respecto, hay una crisis de ayuda humanitaria, la Cruz Roja estuvo ahí interviniendo también, veíamos los disturbios, cómo se provocaban, porque la gente luchaba por agua y por alimento, y el gobierno español no mucho es lo que pudo hacer al respecto. Así que Alejandro nos hizo ahí un dibujo, ¿no es cierto?, de todo lo que, un mapa de todo lo que estaba sucediendo y analizamos también un poco cómo se estaba dando la situación en Europa, dentro de Europa y un poco de historia, de cómo se había dado de cómo se había dado todo esto. Joel, ¿con qué impresiones te quedaste tú respecto de Alejandro? Bueno, varias situaciones em, al mismo tiempo. Una que es un conflicto antiguo, o sea, data del año 600, le entendía a Alejandro, Claro, como algo así como la primera información sobre estos conflictos con gente, digamos, o marroquíes que vivían en África, eh, que Marruecos tiene un afán expansionista, eh, y que el conflicto, digamos, se ve que no tiene, no tiene como una adhesión masiva en Europa, eh, que pueda revertirlo fácilmente, porque exacto. todavía para que se pueda revertir esta situación como de que los inmigrantes puedan desplazarse por cualquier lado, digamos, sin ningún control migratorio, pareciera ser todavía un elemento que está en desarrollo. Se levantan voces, las primeras voces, eh, como más bien, no sé si a favor o en contra, sino más bien es como entendiendo que el fenómeno es irregular, que es una migración irregular que no tiene ni un control. Entonces, por otra parte, creo que hay una cuestión más o menos creciente. Hoy día he escuchado un comentario de eso, particularmente en Italia, muy en desacuerdo con que España no haya puesto cierta clase de control en esos lugares, y por el contrario, lo que intenta es algo así como formalizar a todos los inmigrantes ilegales, y eso tiene como consecuencia también de que los inmigrantes eh, puedan desplazarse en este territorio delimitado, ¿no es cierto?
que tienen 29 países creo que son, Claro, 29. eh, que, mm, y que, bueno, en la práctica se llama espacio Schengen. Y Espacio Schengen. en ese espacio de 29 países, ¿no es cierto? Una vez teniendo algo así como una ciudadanía española o una residencia permanente española, eh, ellos se pueden desplazar por todos esos 29 países sin ningún control migratorio. Entonces, las consecuencias aún están en desarrollo. Eh, Hay que ver si esto digamos, toma algún vuelo adicional, pero eh, creo que es una situación bien compleja desde todo punto de vista, porque el gobierno español no genera políticas que puedan controlar un poco eso y de alguna otra manera ya tiene en contra Estados Unidos y ahora aparentemente está teniendo algunas respuestas desde Europa y también lo están, lo están rechazando un poco la manera de actuar del gobierno español. ¿Mm? Claro. Sí, pasa un poco por ahí. Eso es lo que tú dices y también, bueno, analizando un poco el contexto histórico que decías tú, en un tiempo fue porque España estaba dejando circular libremente a marroquíes, uno por la mano de obra barata, ¿no es cierto? Que eso significaba para muchos empresarios españoles. Dos, el control de la natalidad, o sea, no el control de la natalidad, sino que España se estaba convirtiendo en una población, se estaba envejeciendo demasiado rápido. Y por otro lado, ya tema un poco más delicado, perdón, el tema de tráfico de personas y mafia, tráfico. Mm. Así que eso también un poco, decía, esta poca mano dura, digamos, en la frontera, y muy bien por este acuerdo que hay de 29 países del libre tránsito dentro de Europa. Entonces, no habían como medidas como muy restrictivas al respecto. Con lo otro que me quedo, voy a mirar aquí mi, mi apunte. Mira, yo en un momento le pregunté que cuál era el mayor desafío que tenía España en este minuto. Y fíjate tú que el mayor desafío planteaba Alejandro que no era el control de la frontera, sino que más que nada era el poder manejar la natalidad, que las personas Mm. jóvenes comenzaran a tener hijos, porque se estaba quedando sin población y al aumentar la población española, digamos, la población autóctona eh, española, iba a disminuir considerablemente la migración. Podría ser uno de los factores que atendiera a que la migración descendiera cuantiosamente. Y por otro lado, le preguntaba yo si esto se podía repetir en otros países de Europa. Porque España, bueno, en la puerta a Europa, Mm. Portugal, pero hablemos de España principalmente como país más grande, en la puerta de entrada a Europa. eh, Él me decía que sí, o sea que muchos países lo estaban viviendo, Francia con Inglaterra, ¿no es cierto? Muchos, pero habían sido otros países que tenían la migración súper controlada, como el caso de Polonia creo que era, Polonia y Suiza. También tenían el tema de migración, pese a pertenecer a Europa, también lo tenían como bastante controlado. Y en referencia a Chile, claro, si bien es cierto, las situaciones son distintas, los gobiernos son distintos, las situaciones son distintas, también hay que aprender un poco de cómo poder manejar este conflicto. Si bien España abre las puertas por un tema ahí de acuerdo que hay entre ambos países, pero simplemente esto lo usan como arma política, porque nos explicaba Alejandro, cuando España se acerca a Argelia y Argelia está en disputa con Marruecos, obviamente Marruecos ahí le aplicaba mano blanda para que se fueran todos a España, los marroquíes se fueran a España y producirle un caos social político, obviamente. Pero cuando España volvió a retomar relaciones con Marruecos, ahí era como un poquito más estricta la cosa y controlaban un poco más la migración, digamos, irregular, entre comillas. Así que
me quedo con eso. Bueno, como siempre, un agrado hablar con Alejandro. Segunda vez que lo tenemos en nuestro programa, pero la verdad es que ha dejado huella y no solo yo creo que el día de mañana vamos a hablar de temas geopolíticos con Alejandro, sino que nos ofreció ahí una gama de temas para poder conversar. Y recordar que este canal no es solamente hablar de política, sino que estamos introduciendo historia, estamos introduciendo situaciones, historia de actual y relacionándolo un poco con el pasado. Así que no es solamente un canal de donde vayamos a hablar de política. Así que me quedo con eso, Joel. No sé, ¿tú alguna otra impresión más al respecto? No, solo hubo una parte de la exposición de Alejandro en donde, claro, me dejó un poco más, eh, creo que una situación para lamentar, fíjate, era la pérdida un poco de los gobiernos de inspiración más cristiana. Ah, En qué sentido? En particular ahora en Europa, digamos, a raíz de una pregunta, no sé si fue de Ricardo, Daniel, eh, que, que fíjate que como que han cedido las personas en Europa en el vacío del cristianismo aparente en los gobiernos, claro, a recurrir a religiones, eh, digamos, cuestionar principalmente no como religión, o sea, el libre culto es básico en cualquier democracia, pero estas claro. religiones tan fanáticas que generan situaciones tan Sí. conflictivas y eso se esté dando paso a eso en Europa, fíjate que es bien preocupante, creo yo. Sí, habían comentarios ahí que, bueno, un poco eran musulmanes, un poco una mirada globalista, y eso era avalado por la ONU, en realidad porque aprovechan de destruir socialmente a un país para poder ellos gobernar. Yo creo que pasa un poco por ahí el comentario que hacía Ricardo en su minuto en el chat y enganchando con lo que tú estás diciendo. Mm. Absolutamente de acuerdo con eso, pasa por ahí. No sé, pues, Joel, ¿te queda algo más? ¿Alguna otra opinión más que dar a este No, pequeño no, no, análisis que hacemos? ¿No? ¿Todo solo bueno? agradecer a las personas que estuvieron viendo el programa y los que lo van a ver, por favor, véanlo. Materias bien interesantes que no forman parte del día a día de la vida de todos nosotros, creo yo. Y, y es bien interesante aprender de gente joven y entender, digamos, lo que está pasando allá de una manera más íntegra, fue entre contingencia e historia de temas que no son muy habituales para nosotros. Claro. No, estuvo re entretenido y tuvimos al parecer re buenos números, así que síganos apoyándonos, dennos like, ¿no es cierto? Síganos en nuestras redes sociales. Es importante para nosotros transmitir ideas, transmitir pensamientos, generar debate en buena lid, como lo dije al finalizar el programa. Eh, Solamente queremos respeto tanto a los panelistas como a los invitados que tenemos y la verdad es que tratar a un invitado de payaso o tratarlo de qué manicomio salió o cosas así, la verdad es que no ayuda al debate, no ayuda a la idea, no ayuda a la democracia. Así que pedimos y exigimos respeto. La verdad, pueden estar en acuerdo o en desacuerdo con nosotros, pero los que estén en desacuerdo, respétennos. Es nuestro espacio de divulgación de ideas y de pensamiento. Así que me quedo con eso. Joel, muchas ¿No? gracias, muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves. ¿Ah? Tenemos un muy buen programa la próxima semana. Vamos a ver Así es, cuatro así es. personas, el tema ya lo tenemos, así que estamos los cuatro panelistas, vamos a tener un invitado. Estamos estudiando ya porque se viene bueno, va a haber corriente a favor y corriente en contra en el mismo panel, así que va a ser un muy buen programa. Véanlo, Bien, véanlo. Joel, sí.
Muy buenas noches y muchas gracias, que estén muy bien. Adiós. Buenas noches.